Hola. Imagina por un momento que una pequeña empresa acaba de ganar el contrato de su vida con una multinacional. Una oportunidad de oro. La oportunidad de su vida. Pero claro, hay una condición. La multinacional pide una garantía, un aval, que demuestre que la empresa tiene capacidad para cumplir. Claro, Ese documento, ese simple papel, puede ser la diferencia entre el éxito y, bueno, el estancamiento. totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo esa herramienta, que es tan poderosa y a veces, la verdad, tan poco comprendida, el aval. El objetivo es entender qué es, cómo funciona y por qué es una pieza clave en el engranaje de los negocios. Exacto. Y lo primero, lo primerísimo que hay que entender es que un aval no es un préstamo. El banco no te da dinero. Ah, eso es importante. Es que es fundamental. Un aval es, en esencia, una promesa. Es como si el banco le dijera al mundo, haz negocios con mi cliente, sin miedo. Si él no cumple, respondo yo. Vaya, o sea que el banco pone la mano en el fuego por su cliente. Literalmente. Y claro, eso implica asumir un riesgo. No es un riesgo inmediato, ¿eh? No es una salida de caja. Por eso lo llamamos riesgo contingente. Espera, riesgo contingente suena un poco abstracto. Sí, Para el banco, aunque no suelte el dinero en el momento de firmar, este compromiso no es gratis, ¿verdad? no, para nada. Supongo que bloquea parte de la capacidad de crédito de la empresa y le cobran comisiones, o sea que tiene un coste real para la empresa desde el primer día. Totalmente. Has dado en el clavo. Desde el momento en que se firma, ese riesgo contingente, como decíamos, se anota en los registros del banco. Y eso cuenta. Claro que cuenta. Reduce la capacidad de endeudamiento del cliente porque el banco sabe que en el peor de los casos tendrá que hacer frente a ese pago. Y por supuesto, cobra comisiones por prestar esa confianza. Es un servicio y uno muy valioso. Entendido. Entonces, si el banco le responde por un cliente ante un tercero, me suena a que aquí hay tres partes en juego. Siempre. ¿Quiénes son exactamente y qué papel juega cada uno? Pues mira, es el triángulo fundamental sobre el que se construye todo. Si no se entiende esto, no se entiende nada. A ver, Primero tenemos al avalado. Es nuestro protagonista, la empresa que tiene que cumplir una obligación, ya sea pagar, terminar una obra, lo que sea. vale, como la pequeña empresa de nuestro ejemplo. Justo. Luego está la multinacional que le ha dado el contrato. Exacto. Ese es el beneficiario. Es quien recibe la promesa, la garantía. Es la parte que quiere estar segura de que pase lo que pase, la obligación se cumplirá o se le compensará. ¿Vale? Y finalmente tenemos al avalista, que suele ser una entidad financiera como CaixaBank en la documentación que hemos visto. El avalista es el que emite la promesa y asume el riesgo a cambio de unas comisiones. Es casi como cuando unos padres avalan el primer alquiler de su hijo. Anda, pues es una analogía perfecta. El hijo es el avalado, el que tiene que pagar la renta. El casero es el beneficiario, que quiere la seguridad del cobro. Y los padres son el avalista, los que pagan si el hijo deja de hacerlo. Es que es eso, captura la esencia de la relación de confianza y de riesgo. Ahora bien, en el mundo empresarial a menudo se oye hablar de aval y fianza como si fueran lo mismo. Cierto. Y aunque en la práctica a veces se usan de forma intercambiable, jurídicamente hay una diferencia sutil, pero muy importante. Ah, sí, esa es una duda clásica. ¿Cuál es la diferencia real? Lo que es fascinante aquí es la raíz jurídica. Un aval, en su sentido más puro, más técnico, está ligado a un documento mercantil, como un pagaré. Es una garantía muy directa. Vale. Una fianza, en cambio, es un contrato más amplio, una obligación que es accesoria a otra principal. Accesoria. ¿Qué significa eso? Significa que si la obligación principal es nula, por ejemplo, la fianza también lo es. Sigue la suerte de la principal. El aval, en cambio, tiene un carácter más autónomo, más abstracto, y eso a menudo le da más fuerza en el tráfico mercantil. Vale. Entiendo el concepto básico, esa promesa de pago con tres actores, pero supongo que no es lo mismo garantizar el alquiler de una oficina que garantizar la construcción de un puente. Para nada. El riesgo es completamente distinto. ¿Cómo se adapta el aval a esas situaciones tan diferentes? Muy buena pregunta. Y esa es la clave de su versatilidad. Los avales se clasifican de varias maneras para adaptarse a cada necesidad. Me imagino. La primera distinción, la más obvia, es geográfica. Tenemos el aval nacional, donde todos los implicados residen en España, y luego el aval internacional,
donde ya entramos en un terreno más complejo. Y supongo que en el comercio internacional, donde la confianza es más difícil de construir y las leyes son distintas, ahí se necesitan herramientas más robustas. Precisamente, aquí es donde surgen figuras como las garantías a primer requerimiento o las cartas de crédito contingentes. Las Standby Letters of Credit. Esas mismas. Son especialmente interesantes. Entiendo. Entonces, en el comercio internacional, una Standby Letter of Credit es como un aval con pasaporte, ¿no? Un formato universal que todos los bancos del mundo entienden y aceptan sin dudar. Exacto. Es la metáfora perfecta. Es un aval vestido con el traje formal de un crédito documentario, un lenguaje que toda la banca internacional habla y respeta. Y eso da seguridad. Muchísima. Elimina la incertidumbre legal y agiliza enormemente las transacciones. Pero la clasificación más importante, la que de verdad define la naturaleza del riesgo, es la que distingue por la finalidad. Un momento. ¿Quieres decir que un aval no es solo para garantizar dinero? ¿Que un banco, una entidad financiera, puede garantizar que una constructora termine una obra? ¿Sí? Eso me parece fascinante. ¿Cómo valora un banco el riesgo de que una obra no se termine a tiempo? Ahí está la magia del instrumento. Y sí, lo hacen. Esta es la gran división. Por un lado, tenemos los avales económico-financieros. Los más lógicos. Los más intuitivos. Garantizan una obligación de pagar. Por ejemplo, el pago aplazado a un proveedor, el abono de impuestos, el alquiler de un local. Si no pagas, el banco paga por ti. Sencillo. Y por el otro lado, Los que garantizan hacer cosas. esos son los avales técnicos. Y son importantísimos. Garantizan una obligación de hacer. Ponme un ejemplo. Pues un caso real. Una empresa de software gana un concurso público para informatizar un ayuntamiento. El ayuntamiento, para asegurarse de que el proyecto no se quedará a medias o que el mantenimiento será el correcto, exige un aval técnico. Claro. El banco no está garantizando que la empresa tenga dinero, sino que tiene la capacidad técnica y la solvencia para llevar a cabo el proyecto. Si la empresa falla, el banco indemniza al ayuntamiento para que pueda contratar a otra y terminar el trabajo. Visto así, un aval técnico es una llave que abre puertas a contratos mucho más grandes. Es como un sello de calidad que te da el banco. Exactamente. Para la administración pública o grandes corporaciones es un filtro fundamental. Demuestra que una entidad financiera ha analizado tu empresa y confía no solo en tu dinero, sino en tu capacidad de ejecutar proyectos. Y claro, imagina una constructora que se presenta a licitaciones públicas constantemente. Pues eso, Pedir un aval específico para cada concurso sería una locura burocrática. un infierno. Un proceso lento, repetitivo, que podría hacerles perder oportunidades. ¿Hay una solución para eso? Por supuesto. Y aquí llegamos a una distinción operativa que es vital para la gestión diaria de una compañía. Por un lado, están los avales independientes, que es justo ese modelo. Cada aval, un nuevo estudio y aprobación. El caso por caso. Eso es. Pero la opción inteligente, y la más utilizada por las empresas, es la otra. Los avales dependientes de línea o, simplemente, una línea de avales. Funciona como una línea de crédito, pero para emitir garantías en vez de para sacar dinero. Has captado la idea a la perfección. La empresa negocia con el banco un límite global. Por ejemplo, 1 millón de euros para avales. Vale. Una vez que esa línea está aprobada, la empresa puede emitir tantos avales como necesite, siempre que la suma total no supere ese millón, de forma casi inmediata. Esto, más que una simple comodidad, me suena a un arma competitiva. ¿Me lo preguntas o me lo dices? Es un arma competitiva total. Desarrolla eso, por favor. Imagina dos constructoras medianas. Se enteran de que han salido a licitación 3 obras públicas interesantes y el plazo para presentarse acaba en 48 horas. Van a la carrera. Totalmente. La empresa que funciona con avales independientes tiene que llamar a su banco, solicitar 3 estudios de riesgo urgentes y, bueno, cruzar los dedos. Es lenta. Se puede quedar fuera. La empresa que tiene una línea de avales simplemente llama a su gestor y le dice: emíteme 3 avales por estos importes contra mi línea. Puede presentar las 3 ofertas garantizadas esa misma tarde. Vaya diferencia. Esa agilidad es lo que a menudo gana contratos. No gana el más grande, sino el más rápido. Ciclo de vida de un aval, desde que una empresa lo pide hasta que, con suerte, ya no lo necesita. Pues el ciclo tiene fases muy definidas, y cada una con sus puntos críticos. Todo empieza con la contratación. El principio de todo. Antes de que el banco ponga su firma en nada, necesita una base sólida. Lo primero es una solicitud formal del cliente.
y esto es importante, debe estar firmada por alguien con poderes legales en la empresa. No vale cualquiera. No, tiene que tener poderes para contraer este tipo de obligaciones. ¿Y qué pasa con el texto del aval? ¿Es un formulario estándar del banco o el cliente puede proponer el suyo? Me imagino que un beneficiario grande, como la administración, querrá imponer sus propias condiciones. Justo. A menudo, el beneficiario exige un texto específico y no acepta modificaciones. Si el cliente trae ese texto, es absolutamente imprescindible que pase por el departamento jurídico del banco. Los abogados. Los abogados tienen que revisar cada coma para asegurarse de que no hay cláusulas abusivas o indefinidas que puedan convertir el aval en una bomba de relojería. Entiendo. Y, por supuesto, el paso final, y más importante, la aprobación del riesgo. El banco analiza la solvencia del cliente y decide si concede el aval individual o la línea de la que hablábamos. Vale, el riesgo está aprobado. Y el texto tiene el visto bueno legal. Llegamos a la emisión. ¿Qué detalles del documento son innegociables? ¿Qué tiene que estar sí o sí para que sea válido? Hay 3 elementos que son la columna vertebral del aval, porque definen el alcance exacto de la responsabilidad del banco. A ver, Primero, el objeto. Tiene que estar redactado de la forma más clara y precisa posible. No valen ambigüedades como garantizar el buen fin del contrato. No, hay que especificar qué se garantiza exactamente. claridad ante todo. Segundo, el importe, que es la responsabilidad máxima del avalista. Y tercero, y esto es crucial, la duración. El tiempo. Aquí hay que ser muy preciso y definir no solo el plazo de vigencia del aval, sino también la fecha máxima que tiene el beneficiario para presentar una reclamación. De acuerdo. El aval se emite, cumple su función y, si todo va bien, la empresa cumple su parte del trato. ¿Cómo se apaga un aval? ¿Cómo se cancela formalmente para que el riesgo desaparezca de los registros del banco? La extinción es una fase delicada. La forma más sencilla es por vencimiento. Si el aval decía que duraba hasta el 31 de diciembre, pues en esa fecha se extingue la obligación. Entonces, si el aval expira, ¿palo simplemente romper el papel y olvidarme? Ni se te ocurra. Ese es un error muy común. Ah, vale. Incluso si ha vencido, es fundamental y muy recomendable recuperar el documento original del beneficiario y entregárselo al banco. Esto evita cualquier malentendido o reclamación futura fuera de plazo. ¿Y si no tiene fecha de vencimiento o se quiere cancelar antes? Si no tiene una fecha clara o se quiere cancelar antes, la única vía es obtener el consentimiento expreso del beneficiario. Necesitas un documento donde el beneficiario diga de forma clara e inequívoca: renuncio a la garantía de este aval concreto. O sea, que te libere. Que te libere. Exacto. La tercera vía, que a menudo va ligada a las otras, es esa: la recuperación del original. Muchos avales incluyen una cláusula que dice que solo se pueden cancelar con la devolución del documento físico. Vale, nos queda el escenario que nadie quiere. ¿Qué pasa si el avalado incumple y el beneficiario decide tocar la puerta del banco? Es el momento de la verdad, la ejecución. El beneficiario presenta una reclamación formal al banco demostrando que el avalado no ha cumplido. ¿Y ahí? La operativa interna aquí es muy estricta. La oficina que recibe esa reclamación tiene que digitalizarla y enviarla a un departamento centralizado. Allí, los expertos revisan que la reclamación se ajuste exactamente a los términos del aval. Si todo es correcto, se ejecuta el pago al beneficiario. Y en ese momento todo cambia para el avalado, ¿no? Completamente. En el instante en que el banco paga, la deuda cambia de manos. La deuda ya no es del avalado con el beneficiario. Sino del avalado con su propio banco. Exacto. Y esa suele ser una deuda mucho más difícil de gestionar, con consecuencias inmediatas sobre el resto de su financiación. En resumen, el aval es mucho más que un simple papel. Es un compromiso de pago condicionado que inyecta confianza en las relaciones comerciales, permitiendo a las empresas acceder a oportunidades que de otra forma serían imposibles. Sí, totalmente. Con esas 3 figuras claras, avalado, beneficiario y avalista, y sus distintas caras, ya sea técnica o financiera. Exacto. Es una herramienta estratégica, una palanca de crecimiento, pero hay que recordar siempre que, aunque no salga dinero de la cuenta al firmarlo, es un riesgo tangible y real que consume recursos y capacidad crediticia. Claro. Exige una gestión impecable, un análisis de riesgo profundo y un control exhaustivo de su ciclo de vida, especialmente de su cancelación. Y todo este análisis nos deja con un último escenario para reflexionar. Una pregunta que se queda en el aire. Hemos visto
que para cancelar un aval antes de tiempo se necesita el permiso del beneficiario. Esto nos lleva a un puzzle estratégico interesante. A ver, ¿En qué circunstancias un beneficiario estaría dispuesto a renunciar a una garantía, a cancelar un aval, antes de que la obligación principal se haya cumplido del todo? buena pregunta. ¿Qué tipo de negociación? ¿Qué garantía alternativa? ¿O qué nueva ventaja se le podría ofrecer para convencerle de que libere ese riesgo de forma anticipada? Ahí es donde la habilidad negociadora de una empresa se pone verdaderamente a prueba.